Bienvenidas, bienvenidos sean todos a este primer capítulo de Fibra en CNN, un espacio para hablar de música, para reflexionar, para conversar y, ¿por qué no?, para inspirarnos también. Y qué honor que en nuestro primer capítulo, nuestro primer programa, tengamos como invitado a Beto Cuevas. Beto, bienvenido. Martina, qué honor para mí ser, no sé si se puede decir, el padrino. Total, o sea, es que, insisto, lo conversábamos antes de comenzar, Sí. no nos vamos a olvidar de este primer capítulo que fue aquí contigo, no nos vamos a olvidar de toda esta Maravilloso. previa y toda esta conversación que tuvimos hasta un poco en la previa de entrar a nuestro programa. Espectacular, y que sean 1000 programas más o más. En el que lo vamos a anotar, porque si son 1000 o muchos más, de todas maneras vas a volver a estar acá con nosotros. Maravilloso, gracias. Beto, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Estoy viviendo una linda etapa creativa, una etapa donde me he podido reinventar hasta un cierto punto, porque he estado haciendo televisión. Ya no es mi primera vez que hago televisión, la he hecho en otros países también, pero me gusta mucho la cercanía que te da con el público, el que te puedan ver y escuchar, hablar como tú eres, que no siempre se da. En el caso mío se daba solamente en las entrevistas que podía hacer, pero no todas las entrevistas son tan masivas como un programa que tiene un rating alto y todo eso. Entonces la he pasado bien, además que hemos creado una buena energía, no solamente con nuestro equipo de cantantes, sino entre los coaches nos hemos hecho muy amigos, y eso es clave para que funcione la química en un programa. ¿Sabes qué? Nosotros, bueno, no es la primera vez que conversamos y se siente que estás en un muy buen momento. Estás como muy cómodo, como Sí. muy relajado, Sí. como muy asentado en lo tuyo, ¿no? Me siento bien, y aparte hay también una sensación de que estoy siendo un aporte también, porque estoy trabajando con nuevos cantantes, nuevos talentos que también tienen el sueño de poder tener una carrera. Entonces poder compartir mi experiencia como cantante, lo que yo he aprendido y compartirlo con ellos también es como una dada de vuelta de mano a la vida y a la gente que ahora agarra el relevo y que son los nuevos compositores, cantantes y gente que van a describir la vida a través de su arte. En este momento donde además estamos en el contexto de que vamos a celebrar también un disco que fue muy exitoso, que están pasando muchas cosas, que se viene nueva música también, hagamos un poco de historia. ¿Se imaginaba ese Luis Alberto que llegó acá a Chile a finales de los 80, cuando me imagino que no estaba ni en tus ideales ser parte de una banda de las fundamentales de nuestro país y de Latinoamérica también? Todo lo que iba a pasar 30 años después. Siempre me gustó la música, pero nunca me imaginé, ni en mis más remotos sueños, de que yo iba a ser un cantante de rock. En mis sueños sí, quizás cuando era adolescente, cuando me paraba frente al espejo y me paraba los pelos y decía, yo soy como mis ídolos, pero no, nunca me imaginé. Y cuando se dio la posibilidad de poder trabajar como cantante y eventualmente como compositor también y letrista, definitivamente me atreví y lo hice, y fui muy propositivo y positivo, sobre todo con la conexión que tenía con mis sueños, con lo que yo quería hacer con esta oportunidad que se me dio. Así que fue muy, muy lindo ver el crecimiento. Son ya 33 años de carrera que veo de una manera muy especial, porque no lo veo tan lejano. O sea, mis recuerdos de cuando empecé son relativamente cercanos, pero sí, el tiempo pasa y el tiempo vuela. Entonces ha sido muy lindo, y las oportunidades que he tenido de poderme reinventar, como te contaba recién ahora en esta primera intervención. ¿Cuántas canciones has hecho en tu carrera? Wow, no me he puesto a pensar, pero muchas, o sea, muchas. La mayoría digamos, el 98, 99% de todas las letras
y melodías, porque eso es lo que yo hacía cuando empecé, de las canciones de La Ley, a menos que fuese Angie, por ejemplo, que la escribieron los Rolling Stones, pero después te cuento una anécdota de eso que fue muy divertida. Y luego las canciones que empecé a hacer yo ya con mi guitarra y todo eso, y que se convirtieron también en éxito, pero muchas, no las he contado. Las podríamos contar, pero por ejemplo, ¿cuántos conciertos debes haber dado en tu vida? Eso es más difícil aún, porque, o sea, en una época nosotros tocábamos, yo creo que hubo un año cuando nos fuimos a México y empezamos a conquistar al público, fue un año donde nosotros tocamos cerca de 180 veces. Que eso es más de la mitad del año. Entonces sí fue difícil por la lejanía, porque mis niños, mis hijos estaban chicos, entonces siempre está esa sensación de que no estoy ahí para ellos, pero tuve la suerte de tener a una compañera de vida que hoy en día es mi manager y que pudo de alguna manera hacer ese rol y mantenerme presente también con mis niños, y hoy en día tengo la suerte también de tener una muy buena relación con ellos sin la necesidad de estar siempre ahí. Y eso es gracias a ella también, así que soy una persona afortunada. Bueno, ¿Estela sigue siendo compañera? Sí, absolutamente, o sea, a veces los roles cambian, pero nosotros seguimos muy unidos y compartimos muchas cosas, y ella es una persona que también ha evolucionado mucho. Ella ahora hace un trabajo que no se ve, pero ella es mi manager y me cuida como nadie, y es muy inteligente, es una mujer muy capaz, tiene una visión de los negocios, de los proyectos y todo eso que a veces a mí me faltan, y entonces es muy importante el complemento y el equipo que nosotros hacemos, así que me siento nuevamente muy afortunado de tenerla a ella en mi vida. ¿Cuál es la anécdota con Angie, con la canción? La anécdota con Angie es que la primera vez que vinieron los Rolling Stones a Chile, bueno, tuvieron un éxito muy grande, y la gente comentaba, algunas personas comentaban en redes sociales, gente que no sabía que esa canción era de los Rolling Stones, decían qué buena onda los Rolling Stones que tocaron un tema de La Ley. Porque evidentemente esa fue una canción, eso fue nuestro primer single aquí en Chile, o sea, una canción que nos definió como banda, y la gente pensaba que era una canción de La Ley, cantada por Mick Jagger, Keith Richards y todos los demás. ¿Los dejabas que lo siguieran no, pensando, o lo desmentían? No, yo no me puse a aclarar nada porque no era mi lugar y tampoco me lo estaban preguntando a mí, pero me daba risa porque ahí te das cuenta el impacto y lo famosa que fue esa versión de Angie, por cierto, muy diferente a la original. Pero yo feliz, me daba risa nada más, por eso siempre lo cuento. Beto, hablábamos de tu familia y bueno, Diego, uno de tus hijos, es productor musical. Así es. Ahora, ¿cómo es tu relación con él justamente a través de la música? Súper buena, porque Diego me mantiene un poco actualizado con lo que pasa hoy. Él es un apasionado por la música y pasa por diferentes etapas. Hay etapas un poco más rockeras de él, pero él básicamente es un músico de estudio, de programación. Ahora trabaja con muchos artistas de música urbana, sobre todo de trap, y es una persona muy creativa a nivel de sonido, es como un diseñador de sonido, y vive con una pasión tremenda en el estudio, metido todo el día trabajando, generando más contenido, así que me siento muy orgulloso de él y de lo que he podido yo, digamos, como cantante, como compositor, enseñarle, pero él tiene su propio mundo, y él en algún momento dado tocó conmigo, y él mismo se retiró. Me dijo: papá, me encanta la oportunidad que me estás dando, estoy ganando plata y todo eso, pero yo no quiero ser conocido como el hijo de Beto Cuevas, yo quiero ser conocido por lo que yo hago. Y la verdad es que respeté mucho eso, porque eso es un problema que tienen muchos hijos de músicos famosos, y él quería ganarse, digamos, su popularidad y todo eso por sus propios méritos. Entonces me pareció muy, muy noble y al mismo tiempo valiente que lo quisiera de esa manera, y bueno, ahí está Diego trabajando
trabajando y haciendo sus cosas. ¿Y él como hijo, como productor, han trabajado algo juntos? Sí, hicimos una canción, que una canción que yo tenía desde hace un tiempo, y él la produjo, que va a ser uno de mis próximos sencillos, y él se encargó de la producción, de todo, y es muy bueno. Él entiende muy bien qué es lo que es ser productor y qué es lo que implica, aunque por momentos de repente me dice: papá, no quise cambiar tanto esto, porque yo sé que tú eres muy así o asá. Y le digo: pero, o sea, hazme cualquier propuesta, o sea, cualquier cosa que tú me propongas que me saque de mi zona de comodidad, está bueno. Está bueno, es bueno salir. Yo es lo que le digo a mis cantantes, los de mi equipo en The Voice. Le digo: salgan de su zona de comodidad. O sea, cantar en la zona de comodidad está muy bien, pero si no salen de ahí, no van a poder crecer. Lo mismo que les digo acerca del miedo, y que se lo he contado a mi hijo. El miedo, en algún momento dado del programa, muchas personas decían: aléjense del miedo, olvídense del miedo. Yo le dije a mis cantantes, le dije: no, el miedo es su mejor amigo. El miedo, no hay que huir del miedo, hay que enfrentarlo, porque esa es la única manera de romper esa barrera, ese cascarón, y renacer nuevamente, con el miedo conquistado. Y hay miedo, van a haber muchas capas de miedo en la vida que van a tener que enfrentar, pero esa es la forma de crecer en esta vida. Por lo menos es lo que la vida me ha enseñado a mí. Así que el miedo, no le teman al miedo. El miedo hay que enfrentarlo para poder evolucionar. Y Diego, ¿qué opina de tu música, de tu carrera? Habría que preguntarle. ¿Nunca le has preguntado? O sea, no, a él le gusta y él se siente muy orgulloso, me ha dicho cosas muy lindas y significativas, pero habría que preguntarle a él realmente de una manera medular qué es lo que él opina, qué es lo que él siente. Pero yo pienso que la influencia del Diego a nivel musical no solamente viene de mí, viene también por parte de su mamá, que también es una melómana, que le gusta mucho la música, pero a Estela, en este caso, ella es muy apasionada de la música más soul, y bueno, y dance también. Entonces la parte electrónica de Diego viene definitivamente por parte de la mamá. Y le encantan las máquinas y todo lo que pudo meter mano en mi estudio y todas las cosas que aprendió. Entonces él es un resultado de la educación de nosotros dos, pero no es un clon, es una persona, es un individuo con sus propias características, pero tiene cosas lindas de los dos. ¿Y cómo eras tú de chico, Beto? Yo era muy introvertido. Era de esas personas que si llegaba a una fiesta le daba miedo, me daba vergüenza, por ejemplo, ir a bailar y todo eso, y de repente me trataban de sacar a bailar y yo no, o sea, como que yo siempre, cuando crecí, yo decía: no puedo nunca perder mi Elvis, así que no puedo bailar en la fiesta. Una estupidez, pero era muy tímido, incluso en la escuela me hacían bullying, pero tuve la suerte de tener a mi hermana, que es un año mayor que yo, y ella me defendía, ella no tenía ningún problema. La vi en algún momento, cuando tenía 2 niños que me estaban así como acorralando y empujando, la vi llegar por atrás, agarrarlos de la cabeza a los dos y pegarles la cabeza, y nunca más me molestaron porque tenía mi guardaespaldas, que era la Coquita, mi hermana Verónica. ¿Y cómo era cuando eras chico esa conexión con la música? ¿Cómo fueron esos acercamientos? Ya nombrabas a Elvis, ¿cómo era? Eso fue por mi papá, porque mi papá era también un melómano, y él compraba siempre música, vinilos, y tenía mucho material en su sala de música. Entonces muchas veces me invitaba ahí, y a veces yo iba por mi cuenta y ponía discos de Elvis, de Chuck Berry, de Gene Vincent, de Buddy Holly, y aparte otros también cantantes como Barry White, por ejemplo, cantantes de soul. Mi papá tenía un gusto como bien ecléctico,
ecléctico en la música y yo crecí escuchando la música de la época de mi papá. Después ya cuando fui adolescente, todo eso comencé yo a descubrir cosas que él no me mostró, como por ejemplo los 60, los Beatles, los Rolling Stones, The Who y todo eso, y eventualmente Pink Floyd y todo eso. Entonces fui descubriéndolo de a poco porque me gustaba y por mis compañeros de colegio, pero a través de mi padre pude conocer a los grandes cantantes y lo que más caló en mí fue la impronta vocal de cantantes como Sinatra, como Elvis y muchos otros, incluso a nivel latino, Lucho Gatica, por ejemplo. Siempre lo doy porque realmente yo crecí escuchando sus canciones y eventualmente lo pude conocer a través de Humberto, pude compartir con él, me pudo contar unas anécdotas maravillosas. Yo recuerdo la vez que conocí a Lucho Gatica y fuimos a comer, llamé a mi papá y le dije a Lucho Gatica, por favor, dígale que... le dije, papá, te voy a presentar a alguien. Entonces, hola, don Julio, qué sé yo, soy Lucho Gatica y todo eso. Y mi papá no creía, me dice, ya, dejen de molestarme. Y era Lucho Gatica, era una persona muy cercana y le encantaba hablar de sus anécdotas de cuando conoció a Elvis, cuando conoció a Frank Sinatra. A mí me da un poquito de pena porque siento que en Chile no se le valoró ni se le honró como debió haber sido honrado realmente. Una persona como Lucho Gatica, que fue grande no solo en Chile en su momento, sino que en el mundo entero. Creo que su homenaje se limitó a una presentación apurada en el Festival de Viña y creo que debió haber sido honrado de otra manera, pero de cualquier forma ahí está la historia y me siento además afortunado de haberlo podido conocer también. Y de esa inspiración de Lucho Gatica, de Sinatra, de Elvis Presley, ¿cuánto hay en ti arriba del escenario, por ejemplo? De repente, no sé, miras cosas y dices, lo voy a aplicar, voy a aplicar. Ya a estas alturas no sé, porque yo ya aprendí a hacer las cosas como las hago yo, pero sí, en un principio movía la pelvis mucho y eso me dio mucha popularidad con las mujeres, porque Elvis era un cantante muy sensual y hasta sexual por momentos, y eso es algo que siempre ha funcionado para el rock muy bien, hasta hay una relación directa, pero eventualmente uno también va explorando diferentes cosas. Me encantaba Bowie, por ejemplo, la parte histriónica, camaleónica de que se transformaba de un disco a otro, era como un diferente personaje, y así como estos artistas, muchos otros, bandas que me encantaron. Entonces sí, yo pienso que de Elvis, todos los que somos frontman, cantantes de bandas, tenemos algo de Elvis, sin duda alguna, porque él influyó y de alguna forma inventó el concepto de lo que es ser un frontman, que de hecho los mismos Beatles acusaban influencias de Elvis, solo que ellos eran diferentes, eran ingleses, entonces sentían de otra manera. Elvis creció rodeado de bluseros, y los bluseros viejos que tocaban su guitarra se movían así, y como que porque también tenía una relación directa con la religión, con esas misas donde de repente parecían estas personas poseídas por... Una cosa catártica. Exacto, y Elvis llevó eso al escenario y la gente le encantaba. De hecho, ahora va a salir una película nueva. En muy poco tiempo que justamente habla de esos aspectos que no han hablado las otras películas, así que va a ser muy interesante verla. ¿Es verdad que imitabas a Michael Jackson? No, nunca he podido imitar a Michael Jackson. ¿Cuando eras chiquitito? No, o sea, nosotros hacíamos como videos en familia y jugábamos a eso, pero no. Nunca he tenido la soltura para poder bailar, y menos como Michael Jackson, pero sí, me encantaba. ¿A quién no le gustaba Michael Jackson? Yo creo que no hay ninguna persona, ningún artista que no pueda reconocer que le gustaba Michael Jackson en la época en que salió Thriller, por ejemplo, y a mí me gustaba de
de Off the Wall, de su primer disco solista y de los Jackson 5. Pero sí, he visto hasta rockeros pesados que acusaban que les gustaba, que eran como, muchos decían que era como su placer culpable, y de esos tenemos muchos. Por ejemplo, a mí me encantaba ABBA. Me encantaban las canciones de ABBA, las melodías, cómo las construían, y creo que hoy en día artistas, por ejemplo, como los Bee Gees, que en algún momento todos los rockeros decían los Bee Gees, ¿no? Incluso en las películas estas como de Wayne's World se reían de los Bee Gees. No, los Bee Gees, ¿entiendes? Y Barry Gibb particularmente, un gran talento que para componer canciones. O sea, imagínate que los Bee Gees eran un grupo como de folk, medio pop, y que de alguna manera definieron la era disco a través del soundtrack que hicieron para Fiebre del Sábado por la Noche, siendo que tampoco eran del mundo disco y del soul. Ellos venían de otro mundo y tuvieron la oportunidad de inventar un sonido que eventualmente influyó mucho a la música dance. Entonces, eso es increíble, y uno no puede negar el talento que había ahí. A propósito de Michael Jackson, ¿qué te pasó cuando se conocieron todos estos hechos, este lado B de Michael Jackson? Siempre lo encontré un poco raro a Michael Jackson, la verdad, porque lo vimos crecer y siempre mantuvo esa cosa media infantil de niño que por momentos tú puedes decir, ok, el complejo de Peter Pan, todo eso, pero había algo raro. Ahora, yo no lo sé tampoco, o sea, no sé si se comprobó al 100%, pero no le hubiese nunca prestado a mi hijo para que se fuese un fin de semana a Neverland, no lo hubiese hecho, y lo hablaba con muchos amigos. Sí, también hay un grado de responsabilidad de los padres que le permitían a sus hijos estar con un adulto que claramente era un adulto y tenía traumas y problemas. Entonces sí, a mí me pareció extraño, me dio pena por los niños que sufrieron abusos por parte de él. Se llegó a comprobar, ¿no? Hay parte que está comprobada y parte que todavía no está comprobada. Claro, que están tratando como de... No lo sé, pero a mí me parece que no es normal que un adulto se acueste con niños un fin de semana en su cama. Claramente ahí había algo raro, era una bandera roja que había que atender, pero a veces la gente estaba tan embobada con la fama de Michael Jackson que permitía esas cosas. Entonces creo que hay una responsabilidad compartida entre lo que hacía él, que evidentemente estaba mal, pero también los padres que fueron muy permisivos y negligentes. ¿Y eres de quienes puede separar al artista de su obra? ¿O los ves juntos? Claro, no. Yo o sea, claramente en el caso de Michael Jackson, ya que estamos hablando de él, o sea, Michael Jackson artista era un genio. Y lo que hacía era increíble. De hecho, yo sé cosas de Michael Jackson porque Humberto Gatica, con quien trabajé mucho tiempo, lo conocía muy bien y me hablaba de lo genial que era. Él no como nosotros hoy en día, pero él grababa siempre con un clic, y él llevaba el clic y el ritmo aquí, entonces lo pegaba en su pierna. Entonces me mostraba, cuando grabaron Billie Jean y todo eso, me mostraba los tracks de la voz solos y se escuchaba siempre su mano ahí. Era realmente una persona que, bueno, desde niño fue entrenado para ser una estrella. Ahora, Michael Jackson persona era muy disfuncional, era muy raro, pobre. También hay que tener un poco de compasión. No tuvo una infancia normal, y yo pienso que quizás hay cosas que no sabemos de Michael Jackson, incluso del papá de Michael Jackson, que quizás abusaba de él, pero no lo sé, no quiero tampoco ponerme a especular, pero eso viene de algún lado, eso no es gratuito. Beto, y volviendo un poco acá a Chile, tú llegas a fines de los 80. 88, el 18 de septiembre. ¿El 18? Sí. O sea, te encuentras pero con... De hecho, hay un video por ahí. Con la chilenidad así, pero golpeándote en la cara. Nos estaban esperando en una casa que arrendamos y estaba toda la familia de Chile. Y recuerdo que fue la primera vez que probé la chicha. Había comida chilena y todo eso, y me pusieron un poncho, y yo, mi tío me decía, toma esto, si es rico, es dulce, no tiene mucho alcohol. Entonces yo tomaba y me tomé así como al seco, como 2 vasos de chicha, y después andaba
absolutamente cocido y curado. Y me mostraron un video donde yo salgo bailando cueca como un alemanote, así con un ritmo horrible. Bailando cueca, lo que pudiste aprender, me imagino, en el momento. Y hablando huevadas, imagínate. Estaba curado. Pero fue lindo, igual fue lindo llegar a Chile ese día y celebrar el 18 de septiembre. Recordemos que tu infancia de chiquitito, tú estás en Venezuela, Sí. después llegas a Canadá y después llegas a Chile. ¿Cómo fue también como encontrarte? ¿Qué país te encontraste? ¿Te encontraste el país que te imaginabas? Tenía referencias de Chile, pero fue un país muy diferente a Canadá. O sea, cuando llegué a Chile en esa época, yo llegué a un país tercermundista en términos de infraestructura. El camino del aeropuerto a Vitacura, donde teníamos una casa que arrendamos, era como muy rural todo. Hoy en día es completamente distinto, son autopistas así como de Estados Unidos y todo eso, pero en esa época era sí una carretera pavimentada, pero era muy básica y todo en general era básico. O sea, yo recuerdo que hasta el día de hoy todavía hay cosas así que no entiendo del todo, que vas a, por ejemplo, una farmacia y tienes que hacer una cola y antes tenías que sacar un vale para pagar. En Estados Unidos tú vas, traes el producto, lo escanean, qué sé yo, y te cobran y ya. Se acabó todo. Era diferente, pero... Y lo otro que fue un shock para mí, que nosotros teníamos una nana en la casa. Y había una persona que nos servía. Y nosotros veníamos de Canadá, donde cada uno ayudaba a poner la mesa, a levantarla, a lavar, a ordenar la casa. Eso lo hacíamos siempre. Y aquí de repente llegamos y había una persona que hacía eso. Y yo me sentía raro con eso. Honestamente nunca sentí del todo cómodo con ese concepto de país. Pero después entendí también de que era la posibilidad que tenían esas personas de poder trabajar y de poderse financiar la vida. Entonces uno se adapta finalmente. Y con todo esto, porque llegas a fines de los 80, a la ley le empieza a ir prontamente bien, por lo Sí. tanto prontamente también salen y están en México, bueno, Estados Unidos, ahora gran parte de tu vida es allá también. ¿Cómo es ese vínculo con sentirte chileno? ¿Qué tan chileno te sientes? No, en me ese siento sentido? chileno porque en mi casa siempre fuimos muy chilenos, celebrábamos el 18, escuchábamos música chilena. Entonces sí, hay un aspecto de la chilenidad que la sigo teniendo. Igual yo voy aquí, o sea, la gente cuando me escucha hablar en televisión y todo eso, ve que hablo muy como bien, que yo por México pronuncio las heces. A veces se me salen muchas las heces y de repente las neutralizo un poco, pero yo siento que hablo igual como chileno hasta un cierto punto. Un chileno neutro, a lo mejor soy como un chileno que lee las noticias, así hablo, pero siempre fui así. Y mi papá era también una persona de radio, entonces por eso aprendí a impostar la voz y a hablar bien y no me salía tanto el pitito, el falsete típico del chileno, pero digamos chileno a mi manera, chileno que vivió en el extranjero y que tiene influencias también de otros países, y creo que eso es lo que soy un chileno híbrido con ribetes y colores de otros lugares, de otras culturas. Está bueno ese concepto, el chileno híbrido. Sí. Y cuando llegaste ahí a fines de los 80, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de los y las chilenas en ese momento? ¿De las chilenas? De los y como de la sociedad finalmente. De los chilenes. Claro, de los chilenes. Bueno, me gustó la calidez de la gente. O sea, era fácil hacerse amigo de la gente en general, sobre todo cuando venías de afuera. Siento que había como una admiración por el simple hecho de venir de afuera, cosa que me parecía un error, porque hay mucha gente que viene de afuera y que no aporta tanto también.
pero eso me abrió las puertas a conocer gente y hacer cosas. Yo recuerdo que yo venía con mis estudios y con lo que había aprendido como diseñador gráfico y necesitaba financiarme porque si bien vivía en un lugar lindo, mis papás no eran personas ricas y si yo quería tener dinero para hacer mis cosas tenía que financiarme. Entonces empecé a hacer trabajos como diseñador gráfico en la época previa a la era digital. Entonces los originales no los hacía en un computador. Sí, eso contextualicemos. Exacto. Que estamos hablando de donde no toda la gente Así podía es. tener acceso, donde no existían los teléfonos. No, y es así. una época pero muy lindo al mismo tiempo. Por ejemplo, los originales que yo hacía para los trabajos gráficos que trabajé para una disquera que reeditaba discos famosos y todo eso, los originales se hacían en un cartón blanco. Tú necesitabas la tipografía por ejemplo, hice la adaptación de un disco de New Order, por ejemplo, y claro, me llega el negativo de la foto que iba a ir y todo eso, pero tú tienes que indicar en este cartón dónde van las letras, y las letras las tenías que pedir en fotocomposición. Entonces vas a un laboratorio y tú dices, ok, necesito una helvética tal tipo, de tal cuerpo, de tal tamaño, y la ponías la tenías que, era como un papel fotográfico, claro, sale súper bien la letra y la tenías que cortar, pegar y después indicar cómo iba, si iba en negativo, en positivo. Era realmente un trabajo técnico, pero muy lindo, porque es realmente, cuando yo trabajo ahora y hago un original en el computador, yo entiendo el proceso para llegar a eso. Entonces es lindo saber y haber aprendido de esa manera a cortar las esquinas. Imagínate, tú tienes una gráfica donde hay una línea que la hacía con un tiralíneas. No sé si sabes lo que es un tiralíneas, no sé lo que es un pero es como un instrumento donde tienes como una ruedita acá y son como como unos cuchillitos que se acercan o se agrandan, y tú le pones una gota de tinta a eso. Entonces se mantenía la tinta ahí. Entonces con el tiralíneas trazabas una línea con la regla, y después trazabas otra, pero terminaba así la línea, y después tenías que ir con la témpera y tenías que cortar las esquinas, pintarlas para que quedaran perfectas. Y bueno, a veces quedaban perfectas, a veces no, pero bueno, yo estudié eso, entonces lo hacía bastante bien, pero eso había que hacerlo a mano y era muy interesante hacerlo. Me encantaba hacer originales y todo eso. ¿Y cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo en Chile fue en una tienda de discos que se llamaba Billboard, y conocí al dueño, que era un gringo, y le dije, yo creo que acá deberías tener un mural. Y le mostré mis dibujos y las cosas que tenía, y me dijo, all right, me encanta. ¿Cuánto me cobras por hacer un mural de esos acá? No me acuerdo cuánto le cobré, le habré cobrado, no sé, 60 lucas, 70 lucas, algo así. Y me dijo, ok. Cobré barato porque era un trabajo artístico, pero recuerdo que hice un afroamericano con una chaqueta, pero la chaqueta era con papel de diario y tenía como unos relieves y unos hoyos y todo eso, y él estaba en 2 tornamesas, y eso era un mural grande que me hubiese encantado haber guardado una foto de eso, no sé dónde está, pero ese fue mi primer trabajo, y me sentí súper orgulloso, y ya con eso comenzaron las referencias y hice un logo para una tienda que se llamaba Duncan, y era como un arlequín saltando, y lo hice súper bien, y después lo hicieron unas cosas en acrílicos, y bueno, y las etiquetas de la ropa Duncan. Hice eso, comencé a trabajar en los originales de esta disquera que se llamaba Prodisc. Hice también, por ejemplo, hubo una cena concierto que hicieron en el Club Hípico para Julio Iglesias, y era como el menú y todo eso, y ahí me puse las pilas y hice un trabajo muy bueno, que por cierto no me pagaron nunca, porque
porque el señor, no tengo que decir el nombre, pero él me hizo leso. Me dijo, sí, yo te pago. Entonces al final tuve que poner un abogado para que me pagara porque era un trabajo grande. Entonces al final me llamó, me dice, mira, ven acá a buscar, te pago la mitad y cuando me entregues todo te pago la otra mitad. Y al final acepté, saqué el abogado, me pagó la mitad y nunca más me volvió a pagar. No, claro, o sea, desapareció, pero eran cosas que sucedían sobre todo con personas como yo, que éramos trabajadores gráficos y que al final el tipo poderoso que tiene dinero hacía esas cosas porque sabía que lo podía hacer, porque se necesita dinero para tener representación legal. Y bueno, y hoy en día hasta un cierto punto se sigue haciendo eso. Hay mucha gente que opta por hacerle eso y no pagarle a las personas porque saben que no tienen ese poder. Así que es lamentable, pero debería existir una ley para que no sucediera eso. Y cuando llegas a la ley, cuando postulas a la ley a sumarte como vocalista de esta banda, ¿la habías escuchado antes? En realidad no tenía idea de la ley y no postulé. Fíjate que lo que sucedió es que el baterista de la ley, Mauricio Clavería, conoció de mí porque su mujer estaba estudiando producción de televisión con mi hermana. Entonces mi hermana le decía, no, mi hermano es un gran cantante. Mi hermana me vendía como si fuese un gran cantante y no había hecho nada. ¿Pero cantabas? Cantaba en la ducha. Pero ella me escuchaba y ella creía en mí. Realmente la Coca, mi hermana, fue mi primera promotora, mi primera manager. Y entonces lo conocí. Un día fui a conocer a Mauricio, que estaba tocando en el Seria Tutix, que era un lugar donde tocaban bandas, y me dijo, sí, te quiero presentar a la gente de La Ley, que es un proyecto donde yo estoy y creo que estarías perfecto. Y lo más divertido de todo es que todos hablaban de que yo estaría perfecto para ese proyecto y nadie me había escuchado cantar, porque en esa época tampoco tenía nada que mostrar, solamente unos cassettes de un lugar que se llamaba El Playback, que quedaba en Apoquindo, donde tú podías meterte en un lugar a grabar y tenían como un catálogo de música sin voz, y yo grabé canciones de Elvis, grabé unas canciones de Human League, qué sé yo. ¿Habías tomado clases de canto? Nunca, nada. La ducha fue mi escuela, la acústica, y tenía muy buen oído. Entonces yo mismo sabía cuando estaba cantando si estaba desafinando, entonces yo mismo me corregía. Y creo que eso es algo que también le he contado a mis cantantes de The Voice, de que es muy importante cuidar el oído, porque el oído es lo que te corrige y que te permite eventualmente desarrollar tu instrumento vocal. Entonces, con eso llegué y me hicieron una audición. Entonces me pasaron un cassette de un disco que habían sacado antes y unos demos que habían grabado, dentro de los cuales estaba la canción Desiertos, que yo no escribí, la escribió Iván Delgado por la parte lírica y la melodía y la música. Y la música en realidad me gustaba bastante porque yo soy un hijo de los 80 y yo crecí escuchando a bandas como Duran Duran, Depeche Mode y todo eso. Entonces me gustaba porque ellos, el principio de La Ley, si bien tenía batería, pero tenía mucha programación. O sea, hay canciones de La Ley, del disco Desiertos, que los bajos estaban programados, siendo que había un bajista también, y estaba bien. O sea, no era necesario siempre seguir el patrón de lo que es una banda de rock, y en este caso una banda de rock techno, porque eso es lo que éramos al principio. Y recuerdo que fui a ese ensayo, estaba muy nervioso porque nunca lo había hecho, pero recuerdo que sí le puse mucho corazón. Sonaba horrible, pero yo le puse mucho corazón, y después me dijeron, ok, seguimos mañana, apréndete esta canción y todo eso. Y así sucesivamente comencé a ir todos los días a ensayar, y nunca me dijeron, ya tú eres el cantante, nos gusta lo que haces. ¿Nunca te lo oficializaron? Nunca lo oficializaron. Yo simplemente empecé a ir y bueno, ellos vieron, y sobre todo Andrés, que era realmente el líder de la banda, él veía que había
había mucho potencial y comencé a trabajar mucho con él. Entonces él fue realmente mi mentor. Y recuerdo que un día, yo muy patudo, yo llegaba siempre antes que los demás al ensayo, y Andrés siempre estaba ahí con sus programaciones y su guitarra, por cierto, y me dice, mira, tengo esta idea. Entonces me mostraba la secuencia. Todo había que apretarle play para que sonara la secuencia, y él tocaba la guitarra encima de lo que había programado, con baterías, bajos, electrónicos y todo. Me dice, mira, y la canción iría más o menos así. Entonces me mostraba una melodía y la letra más o menos así. Entonces yo, antes de seguir, le dije, Andrés, mira, si tú quieres que yo sea el cantante de La Ley, me tienes que dar la oportunidad de que por lo menos yo pueda hacer mis propias melodías y mis propias letras, porque yo no soy un intérprete, yo soy un creativo, yo soy un cantante y yo tengo la capacidad de poder crear cosas nuevas. Entonces dame la oportunidad de hacerlo, y si no te gusta lo que hago, ok, hago lo que me dices tú. Entonces me vio así, y ¿de dónde salió tan agrandado? Pero me dijo, ok. Entonces empezamos a hacer canciones, y así salieron canciones, bueno, del disco Desiertos, como Espina Feroz y muchas otras, que el mismo título me da risa, Espina Feroz. ¿Cómo puede una espina ser feroz? Pero esas cosas escribía yo, esa inocencia tenía para escribir. Y después Doble Opuesto, Prisioneros de la Piel, y en mis canciones hablaba mucho de la vida después de la vida, de la muerte, de temas que me apasionaban, porque pensaba esas cosas, pero las escribía de una manera tan subjetiva que eventualmente funcionaron muy bien, porque la gente las interpretaba. Y así empezó la historia de las canciones que hice con La Ley y con los otros compañeros, por cierto. Si bien componíamos mucho con Andrés, también musicalmente el aporte de Luciano Rojas, de Mauricio en la batería, fue muy bueno. Así que, y el Coti también, que era el tecladista de esa primera época, y que qué sé yo, después se fue, volvió, y hubo una ambivalencia ahí, pero fueron los inicios de La Ley. ¿Y te acuerdas cuál fue el primer show que diste con La Ley? Por supuesto, el primer show que dimos fue en la Casa Constitución, que ahora me parece que, bueno, en algún momento fue la feria, ese lugar, no sé si existe todavía, pero ese fue el primer show que hicimos. Y recuerdo el póster anunciaba un show de La Nueva Ley. Eso decían, La Nueva Ley, porque ya habían sacado un disco con una cantante mujer que se llama Ashiar Bulu, y entonces era un show de La Nueva Ley, y ahí salía yo en el show, y salíamos todos con camisas medias piratas, como muy New Romantic. Y recuerdo de ese show que fue mi primera experiencia en un escenario como cantante, y recuerdo que cuando me movía, trataba de hacer un show, cantaba muy mal, y para cantar muy bien no me podía mover. Entonces no tenía todavía disociado eso, pero le puse todo el corazón del mundo, la gente respondió bien, y recuerdo que había una chica que estaba como un poco borracha en el segundo piso, que parece que se cayó de lo borracha y cayó como peso muerto, y llegó alguien al escenario y se paró frente a mí y me dijo, para, se acaba de caer alguien, y todo eso. Y mi instinto en ese momento fue no pescarlo para nada y seguir cantando. ¿Por qué? Porque me parece que es mejor que siga y que continúe lo que estábamos haciendo, a que nosotros paremos y hagamos la situación más grave, si ya había gente atendiendo a esta persona. Así que seguimos, y creo que fue lo correcto. Se la llevaron, no sé qué pasó con la chica, ojalá que haya sobrevivido a ese golpe, pero ese fue el primer show de La Ley. ¿Sientes que quedó algo pendiente que hacer con La Ley, con ustedes como grupo? ¿Que faltó algo que te hubiera gustado? Claro que sí. Me hubiese gustado hacer más discos con La Ley y haberlos hecho de esa manera creativa, pero yo creo que todo comenzó a cambiar cuando falleció Andrés. Cuando falleció Andrés fue otra Ley, una nueva vida de... ¿Ahí sí fue La Nueva Ley?
ahí realmente fue la nueva ley, sí. Bueno, tampoco quiero desmerecer los inicios de la ley con Shia, que tenían una propuesta muy linda también, pero creo que realmente la ley empezó a ser la ley cuando, digamos, con la formación donde yo empecé a cantar, y no lo digo, digamos, en términos de comparación, porque ella cantaba muy lindo, pero ella nada más tuvo una historia muy corta con el grupo. Muchas cosas podríamos haber hecho, podríamos haber seguido haciendo discos buenos, pero como se murió Andrés, se murió de alguna manera un partner y un compañero en la composición. Entonces ahí es donde yo comencé a independizarme musicalmente y aprender todo lo que tenía que saber como programador, y además como guitarrista y como compositor, ya con una independencia. O sea, yo ya no necesitaba a alguien que hiciera música para que yo pudiese inventarle una melodía y cantar, y eso inevitablemente cambió las cosas, cambió la dinámica. Algunas personas pueden decir que fue un error hacer eso. No sabemos lo que pudiese haber pasado, pero afortunadamente pude seguir, y con la inspiración que tenía en ese momento pude seguir escribiendo canciones que hoy son clásicos también de mi historia. El 2001, los principios de los 2000 siento que son claves para la ley también. Sí. Se ganan un Grammy Anglo, participan en el Festival de Viña, luego viene el Unplugged también. ¿Cómo recuerdas ese periodo de la ley? Fue un momento donde nosotros crecimos mucho, pero internamente en el grupo también hubo remesones que tuvimos que tener para justamente llegar a esas alturas. Por ejemplo, después de que muere Andrés, hicimos un disco que fue maravilloso, que fue Invisible, pero fue una época donde había un poco de distorsión por los excesos particularmente, y eso es algo que me afectaba mucho a mí, y no por hacerme el bueno, porque yo también tuve mi grado de experimentación, pero yo no era tan tóxico conmigo mismo como fueron algunos compañeros. Entonces yo sentía que cuando estábamos en México ya viviendo, y mi familia se quedó a vivir en Chile, y hablo no solamente de mis padres y hermanas, sino que mi mujer y mis hijos estaban acá. Entonces yo tenía que sacrificar mucho tiempo de no poder estar con ellos para estar con el grupo que estábamos desarrollando, la carrera. Entonces sentía, yo pasaba mucho tiempo solo, así aprendí a tocar guitarra, solo, no aprendí a tocar guitarra con mis compañeros, porque ellos tampoco me consideraban músico. Por lo menos en ese entonces me decían: tú eres cantante, tú no eres músico. Y yo le digo, no hay nada que me podrían haber dicho que me hubiese ayudado más que justamente eso, decirme que tú no eras. Y así empecé a aprender, pero llegó un momento en que sucedieron situaciones que en algún momento dado contaré, que me hicieron a mí tomar una determinación, y yo dije, ok, hasta aquí llego. Sobre todo cuando se fue Luciano, que nos dejó a todos plantados en el primer Vive Latino, porque tuvimos una discusión en un avión, y él decidió irse para su casa a Cuernavaca cuando teníamos realmente un concierto muy importante para nuestra carrera. En ese momento me dicen, Luciano acaba de llamar y dijo que no va a venir, que se va para su casa. Entonces yo dije, ok, perfecto. Jaycee, que era el iluminador que teníamos y que además tocaba el bajo, le dijo: Jaycee, ¿tú podrías hacer este set, que era un set cortito, de estas canciones? Me dice, sí, porque muchas veces él probaba sonido por Luciano. Entonces déjame revisarlas y todo eso. Se puso a escuchar. Yo dijo, perfecto, Jaycee, tú vas a tocar bajo hoy. Y los demás decían, pero ¿cómo? No importa, yo me puse las pilas, y en ese momento es loco cómo suceden las cosas, porque en ese momento ya yo me convertí definitivamente en el líder. O sea, yo agarré el volante del grupo, a pesar de que siempre que nos preguntaban en esa época quién es el líder de la ley, era una pregunta incómoda para todos, porque ser líder tampoco es fácil. O sea, tú tienes que... ¿Pero no te sentías líder hasta ese momento? Yo sentía que estaba yendo para allá, pero me sentí líder en el momento
en que tomé las riendas del asunto y dije, ok, Jay, si tú tocas bajo y todo eso, y fue difícil porque días después, en la oficina del manager que teníamos en México, nos juntamos y en ese momento apareció nuevamente Luciano, que estaba arrepentido. Lo que pasa es que estaba un poquito con la resaca cuando tomó esa mala decisión de no ir. Y si hay algo que yo creo que no puede nunca suceder en las bandas, es dejar plantada la banda porque estás borracho o lo que sea. O sea, tú tienes que hacerlo como sea, tienes que hacer el show porque esa es tu responsabilidad. Y yo estaba sacrificando no ver a mi familia para estar en este proyecto. Entonces cuando él llegó un poco arrepentido y todo eso, no llegó, sino que llamó, él pidió que lo perdonaran y quería volver al grupo. Entonces vino en ese momento Pedro y Mauricio, porque ya se había ido el Coti, de la misma manera, lamentablemente, y me dijeron, queremos darle una oportunidad a Luciano. Y no tengo problema en decirlo porque se lo he dicho a Luciano también. Y nosotros somos la mayoría, me dijeron, y nosotros votamos de que él tiene que volver al grupo. Sí, pero ellos eran amigos de juerga también en esa época. Entonces yo dije, bueno, está bien, pero yo les digo desde ya que tienen que elegir entre Luciano o yo. Si ustedes quieren irse con Luciano, adelante, y yo me retiro y me voy de vuelta a Chile. Así que lo dejo, es su decisión, ustedes deciden. Entonces volvieron unos días después y me dijeron, ok, sí, seguimos contigo. Ok, pero Luciano no puede volver porque Luciano no está en estado para volver. Y así se fue Luciano. Y fue triste porque yo a Luciano siempre lo he querido mucho, pero sentía que tenía una situación que tenía que resolver él. Y afortunadamente, lo veo ya en la perspectiva del tiempo, Luciano demostró ser un gran líder cuando se puso las pilas con su proyecto. Hizo un gran grupo que es Saiko, que hoy en día es un grupo que es parte de la historia de la música de Chile. Entonces es loco cómo suceden las cosas, pero yo me he sentido siempre muy orgulloso de escuchar la música de Saiko y lo que hizo Luciano después, post la ley, que déjame decirte, no es una tarea fácil después de haber estado en la ley, haber hecho un proyecto exitoso como lo fue Saiko. Así que así sucedió. Recuerdo una entrevista radial tuya donde te preguntaron qué opinabas te mostraron la primera canción de Saiko. Ajá. Y tú decías, tiene algo de Garbage, incluso, como a qué te recuerda, y recuerdo perfectamente. No, creo que Luciano, con la experiencia de la ley, pudo armar ese proyecto que también tuvo muchas formaciones, pero yo creo que en ese momento Luciano entendió que el cantante no es solamente cantante, sino que también es músico. Y porque eligió una muy buena cantante, que es la Denise. Excelente cantante, o sea, excelente decisión. Y además, la buena decisión fue, a mi gusto, es mi parecer, de que eligió una cantante femenina como lo fue en los inicios de la ley. Entonces no había realmente un punto de comparación. El problema es cuando sales de un grupo como La Ley y quieres poner a un cantante masculino, ¿entiendes? No funciona porque la comparación es directa. Entonces creo que fue muy bueno lo que hicieron con Saiko, y yo respeto mucho, y tengo los discos de Saiko, los he escuchado todos y me gusta mucho. Realmente creo que es un gran aporte para las bandas, digamos, para Chile, y sobre todo para ese estilo musical que ellos lo llevaron a cabo muy bien. ¿Y hay alguna banda que te recuerde un poco a lo que fue La Ley, a lo que significó La Ley? Bueno, a lo que significó La Ley no realmente, porque todos tenemos nuestra propia historia, pero tú hablas de bandas como influencias. Claro, bandas como significativas. A nosotros nos compara, bueno, a mí siempre me gustó mucho Depeche Mode. Definitivamente los inicios de La Ley tenían que ver mucho con eso, porque a nosotros nos encantaba. O sea, cuando salió Violator, nosotros estábamos así, pero en éxtasis, porque todas las canciones de ese disco son increíbles. Nos comparaban mucho. ¿Chilenas, por ejemplo? ¿Hay alguna que te recuerde en algún punto, como en espíritu quizás? Me gustaban los electrodomésticos.
pero era muy diferente a la ley. O sea, yo creo que cualquier persona que es fan de los electrodomésticos y que diga, oye, sí, la ley, diría no. Yo creo que nosotros le cargábamos a muchas bandas. Dentro de esas, los electro, aunque los respetaba mucho, sí, a nosotros yo creo que le cargábamos a muchas bandas porque nos fue bien y rápidamente. Entonces decían, ¿por qué? No se le entiende nada al cantante, ¿por qué? Que si yo no tocan de verdad, tienen secuencias, porque en esa época se criticaba justamente eso. Pero los electro me gustaban, me gustaba, bueno, de bandas latinas, Virus. Soda Stereo me encantaba, por cierto, pero muchas veces nos comparaban a Soda Stereo y la verdad es que no teníamos nada que ver el sonido de la ley con Soda Stereo. Pero esas bandas latinas, Virus, nos encantaban. ¿Y banda chilena favorita? Banda chilena favorita, para mí, Los Prisioneros, número 1. O sea, sin duda alguna, por su creatividad, por su versatilidad, por su discurso. Musicalmente, Los Tres. Me encantan Los Tres, siempre me gustaron. De hecho, una vez me preguntaron, Beto, ¿la ley o Los Tres? ¿Cuál es mejor banda? Yo dije, Los Tres, definitivamente. Pero es verdad, porque imagínate, te hacen una pregunta. A mí me encanta la ley. Creo que hicimos un gran trabajo, pero cuando te preguntan, ¿quiénes son mejores, la ley o Los Tres? O sea, si yo hubiese dicho la ley, hubiese quedado como un tonto soberbio, porque además Los Tres son una excelente banda. Siempre me gustó mucho, me encantaron, me gusta. Creo que Álvaro Enríquez también es como un genio compositor, es una persona muy buena. Y la banda en general, todos eran excelentes músicos. El Ángel, por Dios, guitarrista supremo, de los buenos guitarristas que hay no solo en Chile sino que en Latinoamérica y el mundo. Pero bueno, era como la contraparte de la ley en ese momento. Hablando de bandas y de rock, y a propósito también de la vuelta a los escenarios de los Bunkers, hace unos días atrás, cuando salió justamente la noticia, leí por ahí un titular que hablaba de la última gran banda del rock chileno. ¿Será que es así? ¿Será que en Chile no nos quedan muchas más bandas y mucho más rock? No, yo creo que hay muy buenas bandas. Lo que pasa es que el mercado es diferente, como se da a conocer la música. Yo creo que los Bunkers son una gran banda, sin duda alguna, y también me gustan mucho. Pero yo creo que hay bandas de rock excelentes, como por ejemplo, una que me gusta mucho a mí, que es Frank White Canvas. Las chicas de Frank Son White las chicas son excelentes, son una gran banda y realmente están luchando y están picando piedras y están haciendo muchas cosas increíbles. Creo que hay que poner el foco ahí. Lo que pasa es que estamos ahora viviendo la era de la música urbana. Entonces, ¿te gusta? No me gusta mucho, o sea, me gustan algunas cosas, sí, me gustan algunas cosas de música urbana, pero no es realmente lo mío, sobre todo cuando el ritmo se hace muy repetitivo, cuando el efecto del autotune es constante. A veces me dan ganas de tomar una máquina del tiempo y de secuestrar a Cher, porque ¿Te gusta, por ejemplo, Bad Bunny? Me gusta Bad Bunny. ¿Te gusta? Me gusta Bad Bunny porque Bad Bunny tiene onda, tiene artisticidad en su forma de hacer su música, y aparte tiene un sentido del gancho y del hook que es innegable. Entonces sí me parece bueno. Pero a mí en los inicios del reggaetón me gustaba mucho, súper fan de Tego Calderón, porque Tego viene de abajo y tiene una cosa así súper rica y en su forma de expresar. A Daddy Yankee, al famoso Raymond, yo lo conocí además y tengo el orgullo de decir que él empezó haciendo en una banda que hacía covers de rock en español, y él me dijo, yo empecé haciendo rock en español y yo cantaba canciones de La Ley. No. Sí, antes de... ¿Cuál? ¿Te dijo cuál? No me acuerdo cuál, pero seguramente fue El Duelo, las canciones más famosas, y me contó eso. Y aparte me parece un tipo súper bueno en su forma de entregar sus canciones y todo eso, y canciones como La Gasolina. Yo sé que suena súper vintage lo que estoy diciendo, pero me parece que es una súper canción de reggaetón y está muy bien. Pero ya cuando el reggaetón se pone demasiado explícito, sexual, ya como que
se distorsiona un poco y ya deja de ser interesante. A mí me parece más interesante hoy en día, aparte de Bad Bunny, que es bastante interesante lo que hace, me parece muy interesante el trap. Y quizás no vas a entender lo que te voy a decir, pero me parece que dentro de este mundo del trap, Marcianeque tiene algo. ¿Te gusta Marcianeque? Sí, porque me parece muy, muy natural. No me gusta mucho lo que dice en sus canciones, porque qué sé yo, le hace una apología a reventarse, a las drogas, y eso no está bien porque hay mucha gente joven que se deja influenciar por eso. Entonces es como meterle el veneno a los jóvenes, pero me parece que él tiene algo muy interesante y artístico en su forma de ser natural y de ser él. O sea, él inventó un personaje que lo lleva a cabo y me parece interesante porque tiene magnetismo, y cuando aparece este personaje, este Marcianeque, es inevitable verlo. Es un personaje que atrae, es magnético, es eléctrico y es natural y es honesto. Eso es lo que me gusta de Marcianeque, que es un músico, un cantante honesto. No le veo mucha mentira en lo que él hace, ni siquiera cuando habla. Él es él. Entonces, un buen personaje en ese sentido. A propósito, me encanta porque está súper conectado igual con lo que está pasando. Y hablando de esa conexión, te vas a reencontrar también con el público ahora en unas semanas más, celebrando estas 2 décadas del MTV Unplugged, este disco icónico, esta sesión icónica para MTV finalmente. Sí. 2 décadas ya. 2 décadas. Por eso te digo, el tiempo pasa volando. Esto es algo que quería hacer cuando cayó la pandemia. Entonces no se pudo hacer cuando se cumplieron los 20 años, que fue en el 2022. Estamos en el 2022. El 2020 nos cayó la pandemia. Bueno, en el 2021, perdón. Ahora estoy haciendo memoria. Pasa el tiempo. Me vino una amnesia como así de día pasa cero. El tiempo. Pero no lo pudimos hacer por la cuestión de aforos y todo eso. Entonces ahora que esto está más o menos controlado, además que me vino COVID hace 2 semanas, así que tengo inmunidad por lo menos 2 meses más, así que hay que aprovechar. Súper bien. Por eso me ves caminar de repente sin mascarilla, porque yo digo, soy intocable con este virus, a menos que llegue la fiebre del mono, no sé cómo se llama. Pero sí, va a ser una celebración muy linda. Evidentemente que no se puede replicar exactamente lo que sucedió en ese momento, porque no somos los mismos, pero me parece que es un disco hito en la carrera de La Ley y en mi carrera, y me parece muy lindo poderlo celebrar en este lugar que, por cierto, ha estado cerrado. Teatro Teletón también, 30 de julio, pasemos ahí las coordenadas de inmediato. Por favor, así como ven aquí abajo de la pantalla, no sé si se puede poner. Lo ponemos, ahí le pedimos ayuda. 30 de julio a las 8:30, o sea, a las 20:30 horas, en el Teatro Teletón, y los tickets se pueden conseguir Punto ticket. Ahí pueden comprar sus tickets y venir, porque va a estar buenísimo. Y creo que va a ser muy emotivo, porque voy a tener muchas sorpresas, voy a tener invitados. Me contaste que tenías todavía la polera de ese Unplugged. ¿Qué existe? La tengo porque es una pieza de colección, es una pieza histórica, y sí, y todavía me queda bien. Listo, entonces, quizás podría estar también. ¿Quién sabe? A lo mejor. No lo había pensado, pero sí, podría tiene ser. que estar de alguna forma. Beto, estás pasando, siento, y lo conversamos al principio de nuestra conversación, por un gran momento, por diferentes razones. Además te vemos en televisión. La otra vez vi una entrevista tuya haciéndole a Morrissey en el 2007 incluso. Sí, en 2008. 2008, pintas, cantas, compones. ¿Qué más te falta por hacer? Necesito ganarme el cordon bleu como cocinero. No crea. Soy malísimo para eso, pero me encanta comer. ¿Qué me falta? Me falta hacer más canciones, hacer más cuadros que sean interesantes, y aprender cosas nuevas.
porque me parece que para mí ha sido también como una suerte de revelación esto de la televisión, porque a mí me encantan las entrevistas, te lo había contado en algún momento. Yo no tengo ningún problema con hablar, yo soy un gran conversador y me gusta contar cosas. Lo he hecho un poco a través de mi música, pero empecé en la pandemia a hacer estas entrevistas a diferentes cantantes y actores y gente que conozco, y eso de alguna manera me soltó, aunque lo hacía solamente durante 1 hora, una vez a la semana, me soltó, y creo que ciertas personas vieron eso, vieron cómo me desenvolvía en una entrevista y se dieron cuenta que podían darme la oportunidad, siendo que ya ha pasado mucho tiempo, para que hiciera algo como lo que he estado haciendo y lo que he hecho en México también, porque el programa La Voz lo hice antes. Así es, en México. Entonces ahora estoy aquí en mi país y la televisión me ha permitido que la gente me conozca de otra manera como persona. Hay mucha gente que pensaba, no, Beto Cuevas es un tipo súper quebrado, inaccesible y todo eso, y se dieron cuenta que eso era simplemente una impresión, pero no es lo que realmente yo soy. A mí me gusta mostrarme tal cual soy, me gusta ser cercano, me gusta ayudar y bueno, estoy siendo honesto. O sea que la próxima vez acá en Fibra vamos a cambiar de puesto. Tú vas a estar acá y yo voy a Si estar quieres, te hago una entrevista con mucho gusto. Tendría mis preguntas, pero lo que pasa es que, y tú lo sabes como una persona de medios que entrevista, en el fondo tú puedes tener una pauta con preguntas hechas, pero muchas preguntas te surgen cuando la persona, el entrevistado, es generoso y te da. Y eso es lo que me pasaba a mí. Cuando habían personas que me costó más entrevistar porque de repente no hablaban mucho, entonces yo tenía que inventar cosas, pero otros cuando el entrevistado es generoso, te surgen 40.000 preguntas y hay que aprender a escuchar. Eso aprendí mucho en el rol que tú haces, es escuchar a la persona, porque ahí es donde tú te nutres para lo que viene en la conversación. Así que está bueno, la estoy pasando bien. Beto, muchas gracias por tu generosidad, de hecho, por conversar acá con nosotros en nuestro primer capítulo de Fibra. Muchas gracias a ti, Martina, por invitarme a este primer capítulo, que ha sido bastante interesante y me has permitido también hablar de cosas que no había realmente hablado antes, así que buenísimo. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todas y todos quienes se conectaron acá en CNN, en nuestro primer capítulo de Fibra. Oye, y un agradecimiento también especial a quien nos acompaña acá a través de su arte. Oye, increíble este arte, me encanta. A propósito de que tú también pintas, oye, sí. Nos quedaron muchas cosas No, pendientes, esto es una Beto. inspiración total y me encanta el concepto de agarrar personajes famosos, y en Así este es. caso tenemos a Víctor Jara con una polera de The Clash. ¿Ah? Exacto, Fab Ciraolo es el artista que nos acompaña acá a través de su arte, que tenemos a Víctor Jara aquí con The Clash. Ahí mira, ya tenemos a Bowie con Juan Gabriel, Sí, tenemos a Johnny Cash, en fin, así que muchas gracias también Maravilloso. a él por ser parte, y ahí está la conversación de tu lado de pintor, tu lado artístico, nos queda para la próxima. Pues ya traeré mis cuadros porque los tengo por allá y a mí me gustan formatos grandes como, ¿En serio? como esa ventana que está ahí. Ah. Me encanta. He hecho unas cosas muy locas, pero ahora que estoy pasando más tiempo en Chile, yo pienso que voy a buscar tiempo para poder generar arte aquí en Chile con esta nueva inspiración y con los buenos momentos, la gente que me ha abierto los brazos y su corazón también, así que me siento muy agradecido. Entonces nos vamos a encontrar con tu arte en más dimensiones todavía. Así es. Beto Cuevas en nuestro primer capítulo de Fibra aquí en CNN.